Bienvenidos, nos encontramos en el módulo de planilla de remuneraciones. Bien, ¿qué vamos a hacer en este módulo? Vamos a determinar los conceptos remunerativos que forman parte de esta planilla. Vamos a incluir también la elaboración de una liquidación de beneficios sociales. Vamos a tener que determinar también la renta de quinta categoría en forma general. Hay otro módulo donde también les he considerado a ustedes, anterior a la determinación ya de la renta de quinta categoría detalladamente para que ustedes puedan aprender todo lo que es la determinación de renta de quinta categoría. Aquí solo vamos a hacerlo en base ya a ese módulo que ustedes ya lo han aprendido. Bien, solamente van a aplicar los conocimientos que ya tienen aprendidos del módulo de renta de quinta categoría. Se los digo en forma general porque ya pues traen los conocimientos de cómo son los cálculos y lo hacen de manera más rápida. Pero ya en el módulo específico de renta de quinta es donde se les enseña a ustedes en forma detallada cómo es que sale el cálculo, qué montos son los que se toman, cómo es que se hace la proyección y todo lo demás, como ya lo han podido ver ustedes. Bien, entonces vamos a desarrollar todos los conceptos que ven ustedes en esta plantilla. Ustedes también tienen aquí la opción de descargar la plantilla. Tienen datos como la plantilla que les estoy mostrando. Van a tener datos como los datos planilla, que a ustedes les va a dar la información a trabajar. Ustedes la descargan y con eso ustedes van a tener opción de seguir practicando. Y tienen la plantilla de liquidación de beneficios sociales, ¿no? Entonces ustedes, si quieren seguir practicando, pero ustedes saben que el conocimiento se queda en la práctica que ustedes mantienen día a día. Entonces solo es cuestión de que ustedes vayan cambiándole los datos para que ustedes sigan en una práctica constante. Bien. Ustedes saben que la base es la misma, puede que de aquí a un tiempo cambie como lo que ha pasado con el año anterior, únicamente la remuneración mínima, pero en adelante la legislación laboral se ha mantenido para la determinación de los demás conceptos. Bien, entonces vamos a empezar. Esta es la hoja que les decía que tenemos como datos planilla. Así está considerado dentro del material de este módulo. Bien, este módulo se va a partir en dos módulos por el tiempo, para no hacerlo tan extenso y para no cansarlos, como ya he hecho anteriormente con algunos módulos, para que ustedes les permita trabajarlo tranquilamente y les permita entenderlo. Al final ese es el fin del curso, bien, el objetivo, que ustedes puedan aprender. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una hoja consolidada con datos. Hagamos de cuenta que es una hoja que nos ha entregado Recursos Humanos con la información de todo el mes. ¿Cuántos trabajadores trabajaron en el mes de enero de 2019? Empresa MB Inversiones Generales SAC, RUC número tal. El área de Recursos Humanos hizo el trabajo de todo el mes, llevar el control de qué personal trabajó, quiénes asistieron, quiénes faltaron, quiénes trabajaron en sobretiempo para reportar horas extras para el pago adicional y quiénes ingresaron o salieron de la empresa en ese mes. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a 10 trabajadores, cada uno con identificados, la remuneración que perciben mensualmente según contrato. Hay horas extras que vamos a tener que calcular. También hay inasistencias. Bien. Hay carga familiar para determinar lo que es la asignación familiar. Y tenemos aquí que un trabajador está saliendo de la empresa en ese mes. Bien, hay un trabajador que por algún motivo, ya sea despido, término de contrato, renuncia, ha salido y ha finalizado su vínculo laboral con la empresa en ese mes. Bien, entonces estos datos que nos ha dado el área de Recursos Humanos, nosotros tenemos que reflejarlos en nuestra planilla y posteriormente en nuestra declaración con el PET 601 Plane, que también tiene un módulo ustedes en donde se les enseña
la declaración detallada de el cálculo de su planilla a la herramienta PLAME, que es la que nos exige SUNAT para la declaración de el personal en planilla. Bien, entonces vamos a empezar. Tenemos ya datos. Ustedes pueden imprimir esta hoja para que se les sea más fácil trabajar la planilla, que es esta plantilla. Aquí están detallados todos los demás trabajadores. Bien, esto de aquí lo voy a borrar, es un dato que se ha quedado. Esto de aquí. ¿Qué ha pasado? Bueno, no cambia nada, igual lo dejo ahí. Bien, vamos a ver. Entonces, miren, los 10 trabajadores que teníamos detallados, identificados con números de DNI, nombres y apellidos completos, el cargo que ocupa cada uno de ellos y el sueldo que según contrato se les cancelaría mensualmente. Bien, ahora me preguntan, Elena, ¿cuál es el procedimiento cuando un trabajador ingresa a la empresa? ¿Qué debo hacer? Lo primero que se hace cuando un trabajador ingresa a nuestra empresa es elaborar el contrato, ¿cierto? Hay que tener por escrito evidencia del vínculo que se está generando con la persona a contratar. El contrato va a reflejar todos los acuerdos que se tienen con la persona contratada en cuanto al horario, al sueldo, al cargo, a las funciones y a todo lo demás que considera por ley el contrato. Bien, luego del contrato hay que ir al T-Registro a darle de alta al trabajador. ¿Qué significa darle de alta? Ya lo pueden visualizar en el módulo del T-Registro, es darle ingreso, decirle al T-Registro, mira, estoy contratando un personal y ya lo estoy ingresando en mi empresa. Eso es lo que tú informas a SUNAT, por medio de el llenado de un formulario con ciertos datos como información del trabajador, información del sueldo, información del cargo y datos que están reflejados tanto en el contrato como en el DNI del trabajador. Bien. Luego de eso, ¿qué más sigue? Es elaborar la planilla de acuerdo al desempeño del trabajador en ese mes, de acuerdo al tiempo que trabajó, las horas que hizo, el sueldo que le corresponde, y eso es posteriormente y por último declarado en el PLAME. Bien, entonces ese vendría a ser el procedimiento: contratar, el ingreso del trabajador a la empresa, que nos traiga toda la documentación que sustente su ingreso, su currículum, documentación, formularios, todo lo que la empresa exige por política. Eso ya es de acuerdo a la empresa. Darle, hacer firmar su contrato, darle de alta en el T-Registro, elaborar nuestra planilla como esta o por medio de un sistema, porque hay sistemas también que ya elaboran la planilla mensual, y llevar todo esto al PLAME consolidado y declararlo. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la primera columna que vamos a trabajar en datos? El descuento por inasistencias. Ese es el primer dato que nos está exigiendo calcular la planilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice nuestra hoja según reporte de recursos humanos? ¿Quiénes faltaron en ese mes de enero? Bien, entonces, ¿qué dice aquí? Aquí dice que Carolina Jiménez, Nancy Ortega, ok, y Gonzalo Torres, todos ellos faltaron en el mes de enero en diferentes días. Bien, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular esas inasistencias? Bien, ¿qué vamos a hacer? Le voy a poner aquí esto para que me permita bajar sin perder los datos. Bien, el primer trabajador que tiene inasistencias es el número 3, Carolina. Ok, entonces aquí lo voy a marcar como para guiarme de que a ella es a la que le tengo que hacer el cálculo. Ella gana 2.200 soles mensuales. Ok, bien, entonces, si ella gana 2.200, yo necesito saber cuánto gana por cada día de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Este monto lo divido entre 30 para saber cuál es el sueldo por cada día laborado. El equivalente del sueldo diario son 73.33. ¿Bien? ¿Ahí queda el descuento? No, porque ¿qué más dice la norma? La norma dice que
por cada día de falta, al trabajador hay que descontarle un proporcional del día domingo. ¿Y por qué? Porque así como trabajamos de lunes a sábado y el domingo nos lo pagan sin trabajar, que es un descanso que el trabajador se lo merece por derecho al trabajo realizado durante la semana, asimismo no debe faltar para que el domingo sea adquirido en su totalidad y pagado en forma total. Por lo tanto, y como en una forma de sanción es que se le descuenta un proporcional. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí ya tenemos el sueldo. Lo primero que yo acabo de determinar es el sueldo por día de trabajo. Bien, ¿qué es lo único que he hecho? Recuerden, dividir el sueldo del mes entre 30 días. ¿Ok? Me pregunta Elena, ¿por qué 30? Si enero tiene 31, febrero tiene 28, algunos meses tienen 30. ¿Lo divido entre los meses, entre los días del mes? ¿Va variando? No. Según la legislación laboral, para evitar esos inconvenientes de la diferencia de días entre los meses, la ley manda que la división sea exactamente entre 30 para todos en general. Bien, sin distinción del mes. Entonces, eso nos permite determinar el valor del sueldo por día de trabajo. Hasta ahí ya sabemos cuánto gana esta señorita por cada día de trabajo. Ahora viene el valor proporcional del día domingo. Bien, acá viene una aclaración. La planilla que estamos haciendo es en régimen laboral general, que es la que contiene el pago de todos los conceptos. Bien. Todos los trabajadores vamos a hacer de cuenta que yo les pago en forma mensual, porque hay empresas que pagan en forma quincenal y algunas que pagan en forma semanal. En este caso es en forma mensual a los 30 días de trabajo. Bien. Y como es en forma mensual, a los 30 días, el sueldo que ella recibe por mes, yo lo voy a dividir entre 30. Y ese va a ser mi valor del día domingo. Bien. Repito. Lo primero que tengo que hacer para saber a cuánto equivale un día de inasistencia es lo siguiente. Tomo el sueldo del trabajador, que en este caso son 2.200, lo divido entre 30 y con eso que obtengo el monto de día de trabajo, es decir, el sueldo por cada día de trabajo de esta empleada. ¿Ok? ¿Qué sigue? Sigue que yo determine el proporcional del valor del día domingo. ¿Y cómo lo hago? Voy a dividir ese monto que yo acabo de determinar, que es el monto del día trabajado, y lo divido entre 30. ¿Por qué entre 30? Porque yo a ese trabajador le estoy pagando a los 30 días de trabajo. Elena, y si le pago a la quincena, pues cambio los 30 y le pongo 15, porque le estoy pagando a la quincena. Elena, y si le pago a la semana, cambio ese dato y considero en lugar de 15 o 30, considero 6. Bien, por eso les decía que era un dato importante la forma de pago al trabajador. Si le pago en forma mensual a los 30 días, la división va entre 30. Y me refiero únicamente a esta parte de la determinación del proporcional del día domingo. ¿Ok? ¿Sí? Porque el anterior no tiene nada que ver, solamente la parte del domingo. Si yo le pago en forma mensual, lo divido entre 30. Si mi pago es quincenal, lo divido entre 15. Si mi pago es semanal, lo divido entre 6. ¿Bien? Entonces, dividiéndolo entre 30, el valor del día domingo es 2.44. Bien, entonces aquí no me queda más que colocar el valor, o mejor dicho, el monto total de un día de inasistencia. ¿A qué va a ser igual? No solamente va a ser igual a lo que yo había determinado inicialmente, es decir, al valor por día, sino eso sumado al proporcional del día domingo. ¿Vieron? El monto cambió, se incrementó. Entonces ahora cuando el trabajador falte, ya la va a pensar un poco más, porque va a decir, uy, no solo me descuentan el día que falté, sino también un poco del domingo, entonces ya la va a pensar un poco más para faltar.
Ojo que esto es en caso de faltas injustificadas, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuántos días ha faltado esa persona? Ha faltado 3 días. ¿Qué falta hacer? Total monto de inasistencias. ¿Cuánto será? El monto que acabo de determinar por 3. 227.33. Bien. Y lo coloco en la columna de inasistencias. ¿Ok? Colóquenle en esta opción, si es que no visualizan los decimales, y van grabando por si pueden perder los datos o algo más. Bien. Ese es el primer trabajador. Vamos al siguiente. Aquí tenemos a Nancy Ortega, que es el número 6. Solamente faltó un día. Bien. En este caso es ella. Ella gana 1.000 soles. Bien, entonces vamos a ver su cálculo. Ella gana 1.000 soles. El sueldo por cada día de trabajo son 33.33. El proporcional del día domingo serían esos 33.33 entre 30, que equivale a 1.11. El total de inasistencia será la suma de los dos montos anteriores. 33.33 más 1.11, que equivale a ¿cuánto? A 34.44. En este caso, el total de inasistencia solamente va a ser ese monto, porque ella ha faltado un solo día, como indica la hoja resumen. ¿Bien? Entonces 34.44 va a ser el total que le voy a descontar a esta trabajadora. Bien, si no visualizan los decimales, ya saben que en esta opción pueden hacerlo para visualizarlo y verlo en forma completa. Bien, y el último trabajador que ha faltado es Gonzalo Torres Jacinto, el número 9. Gonzalo Torres está ganando 930. Recuerden que la remuneración mínima vital ya está en base a 930 soles desde el año pasado. 930. ¿Cuánto equivale mi sueldo por día? 31 soles. El proporcional el día domingo, es decir, dividiéndolo entre 30 a 1.03. La suma de los dos me da 32.03. ¿Y cuántos días ha faltado? 3 días. En este caso sí voy a tener que multiplicarlo por 3. Y mi valor total a descontar son 96.10. Bien. Ya tengo el cálculo de los 3. Ya no me falta nada. Aquí corrijan, por favor. Aquí les ha faltado. Coloquen aquí. Aquí no ha salido el total de la suma. O si no, como aquí está sumando todo, coloquen la fórmula hasta acá. Bien, para que sume y tengan todos los montos sumados. Bien, siempre verifiquen por favor la suma, por ahí todos cometemos errores, así que por ahí puede haberse ido alguna cosa que haya faltado, que haya errado, me escriben, me avisan, ¿no? Y por ahí lo solucionamos, por ahí puede haberse ido alguna cosa a veces por el apuro, no sé, todas las cosas que pueden pasar. Bien, ya tenemos nuestra primera columna con datos, ya está hecho. Bien, saben que en estos cursos virtuales ustedes tienen la opción de que si no entendieron, no es como el presencial, ¿no? El presencial estamos sentados y si no entendimos y no somos tan valientes de hacer la pregunta, a veces por la vergüenza nos quedamos con la duda, porque pasa, ¿no? A todos nos ha pasado. Pero en el virtual no, pues estamos más tranquilos, sentados detrás de la computadora, en la comodidad de una casa, una oficina. Y es más, ¿no? Podemos ponerle pausa y retroceder y repetir y repetir y repetir. Las veces que querramos realmente, porque a veces a la primera no se entiende y la facilidad del curso virtual es esa. Bien, ya saben que cualquier consulta respecto a este tema y a todos los temas en general que hayamos visto lo pueden hacer al correo informes@roblesconsultores.pe. Bien, ahí les respondemos a todos nuestros participantes. Ok. Siguiente columna, miren. Entonces, como yo ya trabajé lo que es la inasistencia de ese mes de acuerdo a la hoja que me envió Recursos Humanos, yo ya tengo forma de saber cuánto de sueldo básico le va a corresponder a ese trabajador. Y no es más que restar.
el sueldo que había quedado en pagarle mensualmente si trabajaba el mes completo, menos la inasistencia que pueda tener cada trabajador. ¿Bien? Claro, porque las reglas son las reglas, ¿cierto? Trabajamos, nos pagan. No trabajamos, no nos pagan. En todo lugar es así. Trabajas sobre tiempo, te compensan y te pagan el adicional. Aunque no en todas las empresas, lamentablemente, es cierto. ¿Bien? Entonces ya tenemos aquí el dato. Miren, ya tenemos aquí el total, 14.662.3. Verificamos la suma, aquí está sumando desde la fila C16 hasta el 25, vamos a ver si es correcto. Sí, sí es correcto, y en general está toda esta fila sumada de esa forma. Bien, ya tenemos hasta aquí el sueldo del mes y a partir de aquí arrancamos con todos los demás cálculos. Ok, vamos a ver. Bien. ¿Qué más tenemos? La carga familiar, porque aquí me está indicando que yo debo saber o determinar a quiénes les voy a colocar y pagar asignación familiar. Bien, la pregunta es, ¿a todos los trabajadores debo pagarles asignación familiar? La respuesta es no, a todos no, pero sí a algunos y los que cumplen los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, aquí lo vamos a colocar. Asignación familiar. ¿A quiénes les pago? A los trabajadores que tengan hijos menores de 18 años. Elena, ¿y si mis hijos son mayores de 18, también me pagan? Pues sí, te pagan. Hijos mayores de 18, pero ¿qué condición debe tener? ¿Y hasta qué edad te pagan? Hasta los 24 años como máximo, ahí sí se termina el derecho de pago. Pero siempre y cuando cursen estudios superiores, si no, no. ¿Bien? Esa es la condición. Bien, la ley manda eso. Y la ley es la ley y se debe cumplir. Si no, no está obligada la empresa a pagar nada. ¿Ok? Entonces la condición es hijos menores de 18 años, de todas maneras. Hijos mayores de 18 años, sí, máximo hasta los 24, pero ¿cuál es la condición? Si estudian estudios superiores, se paga. Si no, no hay nada. Bien, entonces, de acuerdo a la condición, vamos a ver quiénes son los que cumplen con esos requisitos. A ver, el primer trabajador tiene un hijo de 22 años que estudia y un hijo de 25 que trabaja. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le corresponde al trabajador por asignación familiar? ¿Cuánto es? El monto que yo debo pagarle, en caso le corresponda, es el 10% de la remuneración mínima vital. Ojo, 10% de la remuneración mínima vital. ¿Cuánto es la remuneración mínima vital actual? 930. Y digo ojo porque hay personas que se confunden. Cuando yo hago cursos presenciales, por más que les indico esto, cuando hacen el cálculo, hacen el 10% del sueldo del trabajador, cosa que es incorrecta, porque ya está fijado el monto son 93 soles fijos, ¿bien? Y no es el 10% del sueldo del trabajador, son 10% de la remuneración mínima vital, es decir, 10% de 930, ¿bien? Si todavía no la tenían clara, el monto correcto son 93 soles a pagar. Es decir, que si ustedes aquí determinan a quiénes les corresponde asignación familiar, solo deberían considerar un monto a pagar, monto fijo, sin variación, sin descuento, de 93 soles. ¿Bien? Ahora, me preguntan, Elena, ¿y si los dos papás trabajan en la misma empresa, le pago a los dos o solo a uno? La respuesta es que la ley manda que se le pague a cada uno porque ambos son trabajadores y el derecho es para cada padre de familia. Bien, porque es un derecho independiente. Si yo trabajo en planilla en dos empresas distintas, las dos empresas son las obligadas a pagar una asignación familiar por separado. No tiene que ver nada que una ya me pague y la otra deje de pagar, para nada. Ambas deben cumplir con esa obligación. Bien. Seguimos revisando para ver quiénes son los que deberían tener pago de asignación familiar.
La primera persona dice que tiene un hijo de 22 años que estudia y un hijo de 25 años que trabaja. Ahora, la asignación familiar la voy a pagar por cada hijo que me informa el trabajador que tiene. Pues la respuesta es no. La asignación familiar es un monto fijo sin variación y se paga sin tener en cuenta el número de hijos que tenga el trabajador. Bien. En este régimen laboral en el que estamos trabajando no se tiene en cuenta el número de hijos del trabajador. Es un pago único, 93 soles y nada más. Bien. Entonces, basta con que uno de ellos cumpla la condición para que el trabajador tenga derecho al pago. En este caso, el que cumple la condición es uno de ellos, por lo tanto, sí le corresponde asignación familiar al trabajador. ¿Ok? Entonces ya le pagamos los 93. El segundo tiene un hijo de 17, es menor de 18 años, de todas maneras, ya con esa condición, le corresponde asignación familiar. Bien, el tercero, un hijo de 22 años que trabaja, ¿qué dice la ley? Que estudie o que trabaje, que estudie, entonces no se le paga. Bien, hay que ponerle 0 para saber que no le vamos a pagar asignación familiar por el hecho de que no estudia, sino que ya trabaja. ¿Ok? El cuarto, un hijo de 24 que estudia. Bien, la ley dice que estudie y especifica que cursa estudios superiores. ¿Ya? Bien, imaginamos que está cursando estudios superiores, no lo hemos especificado aquí, pero vamos a hacerlo en forma didáctica. Vamos a imaginar que es así. Bien, el número 5, sin hijos, no le corresponde nada, no está solicitando nada, no hay nada que pagar. El número 6 tiene un hijo de 16 años, es menor de edad, de todas maneras hay que pagarle la asignación familiar, para ellos no hay ninguna condición. El número 7, 22 años que estudia, también imaginemos que está cumpliendo con que sean estudios superiores. El número 8 tiene un hijo de 17 y un hijo de 18 que estudia, ambos estarían dentro de la condición, se le paga 93. El número 9 tiene un hijo de 22 años que trabaja, no se le paga porque la condición es que estudie. Y el último tiene un hijo de 17 años, es decir, menor de edad, por lo tanto, sí se le paga la asignación familiar. Bien, entonces, ustedes luego de determinar a quiénes se les paga y a quiénes no, debería darles un total de 744 soles. Bien, ahí está hecho de forma correcta. Bien, entonces vamos a ver lo que es las horas extras. Vamos a revisar nuestra hoja y vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores con reporte de horas extras. Bien, vamos a calcularlos y hasta aquí nos vamos a quedar en este primer video tutorial. Y en el segundo culminamos la planilla con todos los demás cálculos que nos faltan. Y si por el tiempo se apertura un tercero, pues nos vamos a un tercer video tutorial, no hay ningún problema. Lo importante es que se haga con el tiempo necesario para que ustedes puedan visualizarlo sin que les cause tanto cansancio y puedan aprenderlo. Bien, porque se requiere de que sea así detallado y con bastante detenimiento para que ustedes puedan aprenderlo. Entonces vamos a ver las horas extras. Bien, el primero en trabajar las horas extras es Jorge Caballero. Bien, acá nos indica que tiene 3 horas extras el día 5 de enero. Bien, voy a trabajar las horas extras en la parte de aquí abajo. Jorge Caballero tiene, voy a ponerlo sombreado de verde para saber que estoy trabajando horas extras con ese color. ¿Okay? Jorge Caballero gana 2.800 soles más asignación familiar. ¿Qué pasa con las horas extras? Las horas extras es un pago en compensación a ese sobretiempo realizado por el trabajador. Pero ¿qué pasa?
el trabajador hace un sobretiempo y podríamos calcularlo en base a su sueldo y únicamente pagarle eso que le corresponde, ¿verdad? Pero ¿qué dice la ley? La ley dice no, por ser un esfuerzo adicional que el trabajador realiza fuera del horario de trabajo, te corresponde pagarle una sobretasa. ¿Qué es la sobretasa? Es esa compensación al esfuerzo realizado por el trabajador. ¿Y cómo está determinado según la ley? La ley dice que para las horas extras se debe tener en cuenta lo siguiente. Para las 2 primeras horas, bien, como en este caso, por ejemplo, nos han reportado que el día 5 de enero ese trabajador ha hecho 3 horas extras en total. Entonces la ley ya me está diciendo, en este caso, si tú tienes 3 horas, de esas 3 horas, las 2 primeras horas, tú le pagas con una sobretasa del 25%. Aparte de lo que le tienes que pagar, ¿no? De acuerdo al sueldo que gana. Bien, que lo vamos a ver aquí, no se preocupen, ya lo vamos a ver al detalle. Y a partir de la tercera hora en adelante, todo lo que tengan en adelante, lo vas a compensar con una sobretasa del 35%. Bien. Si hasta aquí no se entiende, no se preocupen porque con la práctica es donde más uno aprende. Bien, vamos a desarrollarlo. Entonces les decía, ese trabajador tiene un sueldo de 2.800 soles. Bien, entonces, como tiene asignación familiar, la asignación familiar va a ser parte de la base de cálculo para las horas extras. Por eso, cada trabajador que tenga horas extras reportadas en la hoja, si tiene asignación familiar, no se olviden de adicionarlo, porque muchas personas cuando lo desarrollan se olvidan y luego no les cuadra el monto. Y luego tienen que revisarlo, ¿no? Y el error siempre ha sido no considerar la asignación familiar para la base. Entonces, el primer ejemplo, el primer trabajador. Bien, el primer trabajador tiene 2.800 de sueldo, lo voy a detallar aquí, muy detallado, para ese primer trabajador, para que ustedes tengan el ejemplo aquí, y ya después lo voy a hacer un poco más rápido, para poder avanzarlo, pero ustedes tienen el ejemplo del primero aquí muy detallado, ¿bien? Entonces, el sueldo del primer trabajador son 2.800 soles. Tiene asignación familiar por 93 soles. En total, la base de cálculo para ese trabajador son 2.893. Bien, a partir de ahí voy a empezar a calcular. Entonces, en este caso me están hablando de horas extras. Pero yo si estoy tomando el sueldo en total como base, estoy hablando en forma mensual, porque es lo que le pago yo al trabajador a los 30 días. Bien, yo tengo que saber cuánto gana ese trabajador por cada hora laboral. ¿Qué hacemos para determinar? Determinar el valor del trabajo por hora. Bien, entonces, ¿qué hago? 2.893 entre 30 entre 8. Mire, fíjense en la operación, ¿no? ¿Qué hice? Tomé la base total, los 2.893, lo dividí entre 30. ¿Por qué? Porque al dividirlo entre 30, yo ya sé cuánto gana por cada día de trabajo. Pero yo no solamente quiero saber cuánto gana por día, sino también por cada hora. Vamos a imaginar que en este caso el trabajador tiene una jornada ordinaria de 8 horas diarias. Bien, recuerden que no siempre es entre 8, puede variar de acuerdo al horario que tiene el trabajador. Algunas personas trabajan 9 horas diarias, 5 horas diarias, 7 horas diarias. Entonces aquí va a variar, puede ser entre 7, entre 6, entre 5, entre 9. Definitivamente va acorde al horario y las horas que elabora cada trabajador en la empresa. Yo por tema de enseñanza, y siempre se hace así, en forma general es entre 8, porque es la jornada que manda la ley, ¿no? 8 diarias o el equivalente de 48 semanal. Tú puedes trabajar 9 horas diarias y no está fuera de lo legal, siempre y cuando no sobrepase las 48 horas semanales. Bien. Entonces, es la forma de determinar 2.893 entre 30 y entre 8. Bien. Entonces ya me dio un valor. Miren,
12.054 es el valor de cada hora de trabajo de ese empleado. Ya tengo mi primer cálculo. Entonces, ahora vamos a ver. Dice que el día 5 de enero hizo 3 horas extra. Es lo que me reporta en la hoja de trabajo. Bien, vamos a verificar. ¿Sí? 5 de enero, 3 horas extra. Entonces, vamos a aplicar lo que yo les decía aquí, anteriormente, ¿no? De ese total de horas, yo tomo las 2 primeras horas para pagarlo con una sobretasa del 25%, aquí le voy a poner 25% para que no se olviden, y la tercera hora, que es una, en este caso solamente una para completar la tercera hora, al 35%, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Empiezo ya a calcular. Tomo el monto del valor por cada hora de trabajo, lo multiplico por ¿cuánto? Por 2, porque yo necesito saber a cuánto equivale esas 2 horas de trabajo, esas 2 primeras horas de trabajo de acuerdo al sueldo del trabajador. Bien, por 2 y por 1,25. Bien. Entonces yo ya tengo ahí el valor de lo que el trabajador ha ganado por esas 2 primeras horas extras. Yo con este 1,25 ya apliqué la sobretasa. Ya muchas veces me ha pasado que me preguntan también en los cursos, no en los virtuales porque sí lo logran entender, pero sí en los presenciales, puede que pase aquí con algunos de ustedes, y me adelanto a explicarles por qué el 1,25. Y no es más que lo mismo que si hiciéramos esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos tomado 12.05, ¿no? Que es el valor por hora, por 2. ¿A cuánto equivale? A 24. Ahora, esto sería por si a mí me dice que aquí, este sería el valor de las 2 horas extras, ¿bien? Hasta ahí para que me puedan entender. Estoy explicándoles por qué lo hago de forma directa por 1,25, para los que posiblemente no lograron entenderlo. Bien, entonces, si ese es mi equivalente de 2 horas, me dicen que yo le adicione el 25%, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría? Vuelvo a colocar el mismo monto y lo multiplico por 0,25, ¿cierto? La suma de los dos me va a dar el mismo importe. Bien. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que este monto que yo ya había multiplicado, o sea, mi valor por hora que yo había multiplicado inicialmente por 2, viene a ser el equivalente al 100%. Y este monto de 6.02 es el equivalente al 25%. Bien. En forma resumida y directa, el 100% equivale al 1, a la unidad, y el 25% a 0.25. La suma de los dos no es más que el 1.25. Para ahorrarse todo ese trabajo, yo lo hago en forma directa y se los enseño a ustedes solamente por 1.25. Bien, ahí está la explicación, por si no lograron entender por qué iba directamente por 1.25. Bien, entonces aquí está. ¿Cómo hacemos el cálculo? Recuerden, lo primero es determinar el valor por cada hora de trabajo, luego ese valor multiplicarlo por estas 2 primeras horas para saber cuánto es que gana de acuerdo al sueldo del trabajador y luego por la sobretasa. ¿Bien? Y hacemos lo mismo con la hora que nos queda, es decir, 12.054 por 1, porque solamente es una hora, y por 1.35, ya que estamos hablando de la tercera hora. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Miren, 30.13 en las 2 primeras horas con la sobretasa del 25% y 16.27 a la tercera hora, que solamente es una, al 35%.
Bien. Ok, entonces vamos a pasar estos datos. 30 con dos decimales nada más, 30.13, 30.14 y 16.27. Bien, ese es el ejemplo del primer trabajador. Vamos a ver el segundo. En este caso el segundo tiene 2 días acumulados en horas extras. ¿Cómo hacemos en 2 días? Pueden trabajarlo día por día o pueden tomar los 2 días y acumular las horas extras. Bien, les voy a decir cómo. En caso del segundo trabajador, bien, aquí ya saben que con el color verde sabemos que estamos trabajando horas extras. Bien, aquí nos dice que en el caso del segundo trabajador, él tiene el 5 de enero 3 horas y el 9 de enero 1 hora. Segundo trabajador, sueldo 2.500, tiene asignación, también tiene asignación familiar. Voy a copiar esta parte de aquí para no repetirla. Y tiene como sueldo total, tendría 2.593. ¿Bien? Verificamos, sí, 2.593. ¿Bien? Valor de sueldo por hora. Ya saben cómo hacerlo. Vendría a ser los 2.593 entre 30, entre 8, y eso nos da un total de 10.80. Bien, hasta ahí ya sabemos cuánto gana por hora. Entonces ahora voy a sacar el dato de que el 5 de enero, hizo 3 horas extras, y el día 9 de enero, me parece, sí, el 9 de enero hizo 1 hora extra. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos así 2 días o 3 días reportados con horas extras? Algunas personas, ¿qué hacen? Miren, me dirían, mira, en total tengo 4 horas, así a simple vista sumando, y me dirían, tengo 4 horas, y de esas 4 horas yo tengo 2 horas al 25 y 2 horas al 35%. ¿Creen que sería lo correcto? Pues la respuesta es no, estarían equivocados. ¿Por qué? Porque la distribución de las horas hay que hacerlo por día. Bien, entonces en el día 5 de enero, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2 horas al 25% y tendríamos 1 hora al 35%. Y en el día 9 de enero tendríamos 1 hora al 25%. Recuerden que cada día es un nuevo inicio. Quiere decir que todo inicio va siempre con el 25%, porque estamos hablando siempre de las 2 primeras horas. Muchas personas se confunden y porque se trata de un nuevo día piensan que ya es la 3ª hora, y no es así. Cada día siempre va a iniciar con las 2 primeras horas de distribución y siempre va a ser con el 25%. Bien, no se equivoquen. Entonces, solamente me queda acumular. ¿Cuántas horas tengo al 25%? 3. Bien, en total son 3 horas al 25% y únicamente 1 hora al 35%. Bien, vean cómo ha cambiado ya la figura de lo que teníamos anteriormente. Erróneamente estábamos diciendo que teníamos 2 horas al 25 y 2 horas al 35. Estábamos totalmente errados. Lo correcto es 1 hora al 35 y 3 horas al 25%. Bien, ahora no me queda más que calcular. Yo ya tengo aquí el valor, entonces voy a calcular. Directamente yo ya sé cuántas horas son al 25, entonces voy a tomar el valor del sueldo. Son valor del sueldo por 3. Voy a calcular primero las 3 horas al 25% por 1.25. Y en la parte de abajo, ya voy a hacerlo de una vez por la parte de la tercera.
una hora por 1.35. Bien, entonces tengo 40.51 y 14.59. Bien, 40.51 y el otro monto son 14.59. Bien, ya tenemos ahí dos trabajadores con cálculos de horas extras. Nos toca la número 5, que también tiene distribución de 2 días, miren, lo que acabamos de hacer. Bien, entonces vamos a hacerlo aquí. La número 5 tiene el sueldo de verde. Ya saben que con el verde nos guiamos para saber de qué estamos calculando, y en este caso el verde son horas extras. El verde son, bueno, el número 5 tiene un sueldo de 1.300 soles, no tiene asignación familiar. Bien. Recuerden, aquí tienen el cálculo del primer trabajador. Aquí tienen el cálculo del segundo trabajador. Por aquí voy a hacer el cálculo del tercer trabajador para que lo tengan aquí y lo puedan visualizar. Igual ustedes van siguiendo los pasos a toda la secuencia que voy realizando. El tercer trabajador tiene un sueldo de 1.300 soles, si no me equivoco. Sí, 1.300, no tiene asignación familiar. 1.300, entonces el valor del sueldo el valor por hora son 5.41. ¿Cuántos días cobrado extra? Tiene el 4 de enero 2 horas. 4 de enero 2 horas. Y el día 6 de enero 1 hora. Bien, entonces vamos a... ¿Qué tendríamos? Tendríamos un total de 3 horas. Únicamente aquí hay horas al 25%. Si se dan cuenta, el 4 de enero esas 2 horas son al 25% y en el 6 de enero está dentro también del 25% porque está dentro de las 2 primeras horas. ¿Bien? Entonces vamos a tener únicamente cálculo del 25%. Son 3 horas al 25%. Entonces vamos a colocar total y vamos a calcular el monto del sueldo por hora por 3 por 1.25. Directo. 20.31. Bien, 20.31. Siguiente trabajador, el número 8. Gana 930 soles y tiene asignación familiar. Cuarto trabajador. Me refiero a cuarto trabajador en horas extras. Ojo, no vayan a colocar o pensar que es el cuarto trabajador en orden. Bien, estoy hablando de cuarto trabajador en cuanto a los que tienen aquí horas extras. Este es el primero, este es el segundo. Perdón. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Y estoy hablando del cuarto, que es el número 8. Ojo, bien, no se vayan a confundir. No es de acuerdo al orden que tienen. Es de acuerdo al orden en el que están detalladas las horas extras. 1, 2, 3, 4. En este caso el 4 viene a ser María Fernández Paz. Bien, el 12 de enero tiene 1 hora y el 15, 2. Voy a colocarle de aquí en el 15 de enero, 12 de enero. El 12 de enero 1 hora y el 15 de enero 2 horas. Bien. Sueldo del trabajador en este caso son 9.30 más asignación. ¿Cuánto suma? $9.30 más 93. Son 1.023 de sueldo. ¿Cuánto sería su... Perdón, aquí lo voy a colocar para que no se confundan. En total son 1.023. Y aquí va el valor del sueldo por día. 1.023 entre 30 entre 8.
Bien, son 4.2625 el valor equivalente por cada día de trabajo. 4.2625. Bien, vamos a revisar la hoja. Nos dice que el 12 de enero tiene una hora que está dentro de las dos primeras, es decir, al 25%, y el día 15 también está dentro del 25%, es decir, no tenemos nada al 35%. Bien, son 3 horas también aquí al 25%. Entonces, el cálculo total va a ser 4.26 por 3 por 1.25. Bien, son 15.98. Lo coloco solo en la columna del 25 porque en este caso no hay equivalente al 35%. Y el último trabajador que solo me reporta un día, el 20 de enero, horas extras. Bien, que también el mismo sueldo, 9.30 más 93. Bien, aquí lo voy a colocar quinto trabajador en horas extras. Quinto trabajador de horas extras. Sus sueldos son 9.30 más 93 igual a 1.023. El equivalente del sueldo va a ser el mismo que el de acá, es el mismo cálculo, no varía. Y únicamente tiene un día con horas extras que es el 20 de enero con una hora. Bien, entonces hacemos el cálculo. Multiplicamos por 1, solamente es una hora que está reportada el 20 de enero y por 1, 25. Y esto equivale a 5.32. 5.33, redondeando el decimal. 5.33. Bien. Y hasta ahí hemos terminado con el cálculo de horas extras. Bien. Vamos a dejar este módulo hasta aquí, hacemos un corte, hasta aquí finalizamos y continuamos en el siguiente módulo que va a ser la planilla de remuneraciones número 2 con la liquidación de beneficios sociales y utilizamos la plantilla que también está adjunta para que descarguen y vamos a ver los conceptos que se han considerado como pago en este régimen laboral general y vamos a continuar con los demás cálculos dentro de la planilla. Bien, hasta aquí nos quedamos y continuamos en el siguiente módulo. Bien, gracias.